Entonces, para hoy lo que tenemos es justamente, particularmente, una de las fuentes del derecho que se podría decir más posibilidades de conversar nos da. ¿Por qué? Porque tiene la informalidad de ser una fuente que está dictada por jueces, que es una, entre comillas, una acumulación de sentencias en el mismo sentido, pero por el otro lado nos da la posibilidad de también hasta poder discutirlas, o sea que puede existir una sentencia que sea contraria a la jurisprudencia que se viene dando con el correr del tiempo. Bien, eso también tiene que ver con el sistema o con el formato de cómo nuestro país asume lo que tiene que ver con la jurisprudencia. Bien, ¿a qué me refiero con esto? ¿A qué rol le da? ¿Sí? ¿Qué tarea le estamos dando a la jurisprudencia? Porque tal vez lo que estamos haciendo es decirle a la jurisprudencia, no, mira, tu función es siempre tener el rol negativo. ¿Cuál es el rol negativo? Es decir, tipo, esta ley está mal. ¿Sí? Hay que hacer una jurisprudencia que vaya en contra de la ley. Pero a veces la jurisprudencia va no digo a favor de la norma, porque eso sería lo más fácil, sino a veces también lo que hace es rellenar espacios. Sí, un poco les daba el ejemplo yo la vez pasada con casos que no tenían que ver con la tarea de ustedes, pero que tiene que ver con esto de decir, a veces la jurisprudencia viene a completar lo que tal vez el legislador lo dijo pero no lo dijo. Bien, quedó ahí en el medio. Entonces, esta jurisprudencia viene como un poco a rellenar ese huequito. Entonces, antes de que pasemos un poco al tándem que yo te había contado, que me gustaría que participes. Después me gustaría decir alguna cosita a propósito de la jurisprudencia. ¿De lo que estoy diciendo o de lo que de lo que está diciendo la jurisprudencia en sí, ¿verdad? Vale, les comparto esto. Les lea esto y ahí lo arrancamos. Sí. ¿Qué es la jurisprudencia? Es un conjunto de principios, razonamientos y criterios que emanan de las resoluciones que emiten la Suprema Corte, en este caso tiene que ver con el país del cual esto está tomado, de la revista Latinoamericana de Derecho, pero en realidad sería la Corte Suprema en nuestro país, ¿sí? O en la Suprema Corte en la provincia de Buenos Aires, varía, bien, en la procapital se llama Tribunal Superior de Justicia. Tengo que hablar más despacio, ¿no? Sí. ¿Que hablar muy fuerte? Sí. No, pero no es para que anoten, porque está acabado. Así que todo lo que estoy diciendo nos queda. Para toda la vida. Eternamente. Hasta la pavada que acaba de hacer el dedo. Bien, exactamente. Entonces, vuelvo. Entonces, la jurisprudencia, justamente tenemos la posibilidad de tener dentro de nuestra tarea, ¿sí? No solamente la ley que tenemos que respetar, ¿se acuerdan? ¿No? Esa fuente re importante, sino también tenemos la oportunidad de contar con conjunto de principios, razonamientos, ¿sí? Y criterios que justamente vienen ¿de dónde? De las decisiones, de las sentencias, ¿sí? Estas sentencias lo que vienen a decirnos es la Corte Suprema, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Los órdenes máximos, se puede decir, pero también los juzgados, también estamos hablando de tribunales inferiores, lo que se llama en nuestro país, nos da la posibilidad de ¿qué? Bueno, justamente de interpretar las leyes. A veces nos lo dan en el mismo sentido en el que apunta la ley, pero a veces la interpretamos medio como a la contraria, ¿sí? A veces la jurisprudencia, este fue el ejemplo que hablábamos del consumo, de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, ¿se acuerdan, no? ¿Sí? Que hicimos un poco una consulta, le contamos a Robert que no estaba, ¿bien? Hicimos una pregunta de, para mí, para vos, ¿está prohibido o está permitido en Argentina tener marihuana en el bolsillo, ¿bien? Para después consumirlo en otro momento, no estamos hablando de la tenencia, no estamos hablando del consumo en la vía pública. Yo en la vía pública, ¿puedo tener, ¿sí? marihuana, por ejemplo, en el bolsillo? ¿Está prohibido o está permitido? Prohibido o permitido. Jugamos a ese juego, ¿bien? ¿La ley lo prohíbe? Sí. Sin embargo, la jurisprudencia lo ha permitido. Desde el 2006, el caso Arriola, que el otro día no me salía el apellido, ¿bien? El caso Arriola dijo, bueno, está permitida la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Sin meternos en el gramaje, en la cantidad, no estamos hablando en sentido amplio para una carrera de comercio exterior. No estamos hablando ni de derecho penal ni de derechos humanos. Entonces, teniendo en cuenta esos criterios, ¿sí? Lo importante, lo que bajamos al llano es que a veces la ley dice una cosa, pero la jurisprudencia imperante, por decirlo de alguna manera, la jurisprudencia más, ¿sí? resonante, está diciendo otra cosa. ¿Yo qué es lo que tengo que respetar? ¿La ley o la jurisprudencia? Como Damián Pizarro, o como... ¿Qué opinas? La ley. La ley, exactamente, yo respeto la ley. Entonces, en realidad, ahí tengo que tener en cuenta lo que es, por un lado, la ley, y por otra cosa también lo que es el imaginario colectivo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿el cinturón de seguridad es obligatorio llevarlo cuando uno está en el vehículo? ¿Es obligatorio? ¿Es obligatorio o está bien usarlo? ¿Es obligatorio o está permitido? Es obligatorio, la ley dice que lo tengo que usar.
Perfecto, la ley dice que lo tengo que usar. ¿Sí? Los menores de 18 años no pueden beber bebidas alcohólicas. ¿Eso lo dice el Ministerio de Salud o lo dice la ley? Lo dice la ley, ¿bien? Exactamente. ¿El cigarrillo pueden fumar menores de 18 años? No, lo dice la ley. ¿Bien? Entonces, ese tipo de cosas, pero además de que está mal, además de que sabemos que un niño, ¿sí?, o un adolescente de 16, 17 años tiene menor tolerancia alcohólica y tiene un montón de músculos y un montón de órganos que están en formación. Y si bebe bebidas alcohólicas, probablemente tiene mayor posibilidad de que el alcohol dañe esos tejidos, esos órganos y demás. De la misma manera, una persona que está en una edad extremadamente avanzada, bien, y que de alguna manera puede decir, bueno, ya está en otro momento de su vida, ¿sí?, en el cual los órganos tal vez ya no resisten ciertos daños. Hablo de bebida alcohólica, hablo de drogas y hablo hasta de una comida picante. ¿Sí? O sea, una comida picante le puede afectar a una persona lo mismo que una bebida alcohólica. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me duele muchísimo más, o me afecta muchísimo más, bien, comer, no sé, unas papas fritas con una salsa tabasco y alguna cosa así, o alguna cosa que allá los compañeros que saben más de comida picante que yo, a mí me afecta muchísimo más eso. Yo me llevo a comer un chile entero y no la cuento. Sin embargo, tal vez puedo tomar alcohol, o puedo compartir esto y lo otro, o salgo de una fiesta y salgo derecho. Voy en taxi, pero salgo derecho. O sea, mantengo el orgullo todavía. Bien, entonces, ¿se entiende? Entonces, por un lado, pareciera como que están separadas. Al menos hacemos ese planteo ahora, después vemos si se cruza. La jurisprudencia determina cuál es el sentido. Esto de, repito, la figura del legislador negativo, o legislador, de alguna manera, medias, que tiene el juez, de decir, define el sentido de la norma. En realidad, el sentido de la norma lo define la norma, el legislador, bien, o la legisladora, ¿sí?, el que la hizo, y de alguna manera lo que nosotros llamamos los antecedentes parlamentarios, que es, che, antes de que salga la ley del aborto, ¿sí?, aborto gratuito, legal y demás, ¿qué es lo que se buscaba? Se buscaba evitar el aborto clandestino, ¿sí? ¿Se entiende, no? Se buscaba evitar el aborto clandestino, ¿sí? Si yo lo que digo, lo que prohíbo es el alcohol, o la tenencia de armas en la vía pública, o para la gente, de alguna manera, que no trabaja en funciones de seguridad, lo que estoy tratando es de que la gente se mate menos, que haya menos gente armada en la calle. El problema es que tengo una inseguridad creciente y tengo muchísima gente que está asustada. Entonces tengo que de alguna manera paliar, tengo que tratar de compartir criterios, ¿sí? Tengo que ponerme en un lugar, entre comillas, intermedio, para no dejar que la calle se me convierta en una batalla campal, ¿sí?, o que vuelva al lejano oeste, ni tampoco que la gente sienta inseguridad, miedo, frustración y todo. ¿Sí? Que eso también tiene muchísimo que ver. Hay leyes que tal vez buscan algo más emocional y no necesariamente algo que yo pienso tan directo, tan inmediato. Hay leyes que tienen tal vez un sentido, que también tienen un sentido que es más inmediato, que va más allá, que va para generaciones futuras. Hemos hablado de esto, ¿sí?, y que tal vez no tiene que ver con esto ahora, ¿sí? Si nosotros ahora vamos por la calle, tiramos un papel del piso, bien, utilizamos aerosoles, no sé, y ponemos el aire acondicionado a 24, a 32, ¿sí?, probablemente a nosotros, más que algún corte de luz, no nos va a pasar nada. El problema lo van a tener nuestros hijos, nuestros nietos y los que vengan después, ¿sí? O sea, la Tierra, así como estamos, unos 50, 60 años aguanta, ¿sí? Ya 100 no sé, pero entre 50 y 60 años aguanta. O sea, la podemos seguir haciendo pelota como la estamos haciendo, no pasa nada. No es el mensaje, obviamente. Entonces, todas las leyes que tienen que ver con el medio ambiente hablan del efecto invernadero, del calentamiento global ahora, pero en realidad lo que se refiere es a lo más tarde, ¿sí? Cuando una noticia, por ejemplo, cuando hay un proyecto de norma para la protección de hielos continentales, ¿sí?, o especies en peligro y demás, lo que se está pensando es en el futuro, no se está pensando ni en el pasado ni en el presente, ¿sí? Exactamente, por ejemplo, la Agenda 2030, hablábamos noviembre de 2024, hace un rato en el auto, bien, se entiende, ¿no? Estamos hablando de qué va a pasar, ¿sí?, el día de mañana. Entonces, la jurisprudencia determina cuál es el sentido y el alcance, supuestamente, de las leyes para su aplicación al momento de resolver una controversia. La jurisprudencia emitida, en nuestro caso, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es de aplicación obligatoria para todos los tribunales y todo el país. Esto es incorrecto. En Argentina no es así, ¿sí? Obviamente, si ustedes piensan en que
existe cierta verticalidad en el sistema jurídico, del cual no hemos nosotros hablado todavía de derecho procesal, así que tranquilos si no se entiende, bien, pero ya al decir que hay algo que es una Corte Suprema, yo me imagino que es algo que está por encima de todo, ¿sí? Si no, no se llamaría Corte Suprema. Bien, es como la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Dime de qué alardeas, de qué careces, si se llama autónoma es porque se supone que es autónoma, o en realidad le pusieron autónoma para que quede autónoma cuando en realidad no lo es, pero no importa. Entonces, el sentido, ¿sí? Está en el nombre también, está en querer darle una fuerza. Entonces yo digo, Corte Suprema, asumo que está por encima de todas, de las demás cortes o de los demás tribunales inferiores, ¿bien? Y que hay cierta noción de obligatoriedad. En realidad no hay obligatoriedad, lo que hay es como cierta presión política, entre comillas, desde el punto de vista judicial, de que si un tribunal inferior incumple con lo que dijo la Corte Suprema, probablemente lo que va a pasar es que esa sentencia va a subir a la Corte y la Corte la va a declarar inconstitucional o la va a declarar o va a pedir que se revierta ese fallo. Entonces en realidad me van a estar revirtiendo un fallo a mí. Yo he tenido sentencias y he leído sentencias durante mi etapa de alumno, y todavía no lo hago cuando busco jurisprudencia para actividades o para las clases, donde dice, no compartiendo el criterio del superior, pero teniendo que asumirlo por razones de decido que fulano le corresponde tal cosa. O sea, no está de acuerdo el juez, pero sabe que la jurisprudencia justamente que se lleva adelante es tal. Bien, antes de que se apruebe el aborto legal, antes de que se apruebe el matrimonio igualitario, antes que se apruebe el derecho a la identidad de género, antes que se aprueben todo este tipo de alguna manera cosas controversiales, el matrimonio, sí, ya lo dije, lo de la mayoría de edad, antes que se aprueben todos esos cambios que son importantes, antes de que aparezca el nuevo código, hubo sentencias de, bueno, pero la Corte lo viene diciendo hace muchísimos años. Yo no estoy de acuerdo, pero la Corte lo viene diciendo hace muchos años. ¿Sí? Ya con el Código Civil y con la ley de matrimonio igualitario unos años atrás funcionando, había jueces que se oponían a casar personas del mismo sexo. Hay personas que se negaron a entregar un DNI a una persona que se autodeterminaba mujer u hombre. ¿Se entiende? Entonces, ¿eso es jurisprudencia? No. Eso es una sentencia, de alguna manera, casi irrisoria, entre comillas, o que de alguna manera guarda la opinión de la persona que la dicta, nada más, pero que no obedece al derecho. Distinto es cuando yo interpreto, ¿se entiende esta diferencia, no? Cuando yo estoy interpretando una norma y la interpreto para un lado o para el otro. ¿Sí? Y no es lo mismo tenencia que posesión. Entonces, que la tenga significa que la tiene en la casa, no que la tiene en el bolsillo. Que si la posee, significa que la posee en el momento que lo detiene la policía. Pónganle, no te doy un ejemplo. No, que siempre tenencia y posesión en Argentina siempre es un problema. Lo mismo para la tenencia y la posesión de armas. ¿Sí? No es lo mismo. Una cosa es la tenencia y otra cosa es la posesión. Bueno, pónganle que la palabra, el término tenencia y posesión nos da este problema, o nos da este tema. Lo mismo cuando se hablaba en su momento de derecho de familia. ¿Sí? Se hablaba de régimen de visita, por ejemplo. Bien, hoy se llama régimen comunicacional. ¿Por qué? Porque en realidad el nene o la nena no va de visita al padre, al papá o con la mamá que no convive. En realidad tiene una comunicación, es un sentido amplio. No es solamente visitarlo, es poder hablar por teléfono, es poder hacer una videollamada, es todo un contacto. Chicas, ¿en qué puedo, Angie? No, estaba mirando aquel parrafito y... No giras. ¿Qué parrafito? Yo en el medio lo quería leer para... La jurisprudencia determina cuál es el sentido y el alcance de las leyes, ¿sí? Para su aplicación al momento de resolver una controversia. Claro, a ver, lo cierto es que los jueces y las juezas tienen que entender al momento de que van a aplicar la ley, ¿no? La ley, ¿para qué me sirve? La ley establece cuál es un comportamiento, eso lo hablamos, ¿no? ¿Sí? Regir y dirigir el comportamiento de las personas en un territorio y en un tiempo determinado. Genial. Pero, de alguna manera, ¿cuándo le llega al juez o a la jueza resolver? Bueno, cuando hay una controversia. Cuando hay una persona que dice A y otra persona que dice Z. ¿Sí? Y el juez tiene que decirle que A tiene razón, que Z tiene razón, o que nos vamos hasta la N, por lo menos, como para que no gane uno mucho y no pierda el otro tanto. Entonces, bueno, nos acercamos hasta la mitad. ¿Sí? Nos encontramos a mitad de camino, nos encontramos en la confitería. Para que yo no tenga que ir hasta donde estaba Robert y Robert no tenga que ir hasta mi casa. Entonces, nos encontramos a mitad de camino. Entonces, en este caso, el juez muchas veces también resuelve medio salomónicamente. Robert, Sí. compartido.
Muy interesante realmente. Las pocas veces que me toca justamente presenciar cuando da clases de Damián, o sea que más que interesante realmente, yo creo que, no sé ustedes, pues yo me siento muy feliz y contento tal vez, y todo el despliegue que él hace, de todos los conceptos que están explicando, ¿verdad? Ahora vamos a la parte de jurisprudencia específicamente, ¿verdad? Jurisprudencia, palabra que viene del latín, ¿verdad? En latín prácticamente muchas de las cosas aportó el derecho. ¿Por qué? Porque el latín en particular lo que tiene es que una palabra permite conocer ya muchas cuestiones sin tener que estar leyendo y leyendo y leyendo, ¿verdad? A mí cuando me tocaba la parte de derecho más leía la parte de latín y me decía, eso se en tiempo en eso. Entonces yo decía, no, al contrario, yo soy más, digamos, Aragán y no quiero leer más, por eso leo esa parte porque te explica mucho mejor. Bueno, para no alargar esa parte, jurisprudencia. Entonces, ese camino recto que tiene que seguirse, esos fallos anteriores en situaciones análogas, eso es la jurisprudencia. O sea, ¿pasó alguna vez esto? ¿Qué se hizo y qué decisión se tomó cuando pasó esto, ¿verdad? Ahora, los países justamente que tengan, que respeten bastante la jurisprudencia, evidentemente a nivel internacional van a tener mejor imagen, ¿verdad? Y eso siempre va a estar en relación al tipo de distribución de las normas que hay en cada país. En ese sentido hay que tener en cuenta que hay una cuestión que tienen en común la Argentina, Brasil, México y Estados Unidos, que es un sistema federal, ¿eh? Por eso las decisiones, por ejemplo, del tema de la pandemia, también, bueno, podían tomar un poquito más de tiempo que a otros países porque esa decisión que lo toman acá, por ejemplo, tienen que consultarla con los gobernadores, ¿verdad? Acá no es que hay una sola constitución en la Argentina, hay muchas. Porque vos tenés la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acá el colega me va a corregir si estoy equivocado. Tenemos la constitución, bueno, puede haber de cada provincia en particular, y después está la constitución principal de la Argentina. Eso también tiene el Brasil, eso también tiene México, y eso también tiene los Estados Unidos. Entonces, por esa razón, vamos a volcarnos a lo que yo creo que a ustedes les va a interesar, que es la parte de comercio exterior, ¿verdad? Puntualmente. La cuestión sería, el día de mañana, a la hora de la toma de decisiones, ¿verdad? Porque para qué es importante todo el conocimiento que tenga un licenciado en comercio exterior. Para que el día de mañana a él se le pregunte y él diga, no conviene hacer esto como empresa, ponerle. Voy a citar por decir, Sancor, Argentina, Arcor, o podemos citar de Brasil, de Uruguay, de otros lugares, empresas que tengan que tomar decisiones. ¿Y qué se le llama? Bueno, al licenciado en comercio exterior. Que inclusive muchas veces el abogado puede estar muy diestro en el área que maneja, pero como licenciado en comercio exterior se aboca más en justamente algo más específico, hasta puede que sepa más de la parte legal de esa área, ¿verdad? Entonces lo importante es saber, el día de mañana cuando ustedes tengan las empresas que estén, qué normas son aplicables al área donde está la empresa que va a hacer las gestiones que ustedes se van a encargar, de como licenciado en comercio exterior. Y ahí es donde ustedes van a saber qué conviene a ustedes en el área que están para realizar esas transacciones a nivel internacional, ya sea que de una manera trabajan acá, pero la filial de acá ahora a ustedes les envió para que vaya a México, y México en la zona donde están trabaja de otra manera. Entonces, volviendo a este tema de la jurisprudencia, en ese sentido la Argentina es muy interesante todo el bagaje de jurisprudencia que tiene. ¿Por qué? Hasta no hace mucho, acá el colega me corregirá si es que el año no recuerdo bien, hubo un tema por el tema del aumento del gas y cuestiones así, de que si es que inclusive llegó a la corte, es decir, se tomó una decisión y demás. Cuando se tomó una decisión diferente, se tuvo que justificar ampliamente. ¿Por qué? Porque hay una jurisprudencia que hacía 30 años que no cambiaba. Entonces, y no está mal que cambie. Ahora, no puede cambiar todos los días, porque eso también ya denota una falta de seriedad. O sea, ¿alguna vez puede cambiarlo? Sí. Las justificaciones sí. Hay cuestiones excepcionales. ¿Cuáles son? Una de ellas. Porque siempre dice para muestra un botón. Vamos a un botón bien grande, la pandemia. Les guste o no, a partir de la pandemia, ahora van a surgir nuevas jurisprudencias. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo más concreto. Yo creo que muchas veces, y eso es lo que, por eso a mí hay ese que sí es cierto, yo hablo más le quiero escuchar a Damián, porque él justamente siempre da cuestiones puntuales y eso sí es importante anotarlas. Les voy a dar un ejemplo concreto de una jurisprudencia nueva que va a salir ahora en diferentes partes del mundo. Yo voy a decir, no, aquí tiene un sistema anglosajón, este tiene otro sistema. No. Pasa en Europa, pasa en Estados Unidos, pasa en América Latina. ¿Qué jurisprudencia? La de los fallos relativos a las negligencias médicas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hubo gente que por ahí fue despedida en el ámbito laboral en época de pandemia.
¿Se podía despedirlo no de ser médico? Bueno, si estábamos en otra época, por ahí sí, pero estábamos en pandemia. Entonces se complica. O por ejemplo, hoy en día tenemos un elemento más, y no me voy a extender, va a depender de mi colega, Damián, vos parame cuando vos consideres. Voy a hablarles de algo, ¿verdad? Hoy en día, ¿qué se metió en auge luego de la pandemia? No solo el tema de, ya hemos tenido un colega vía internet, eso ya es normal. La vez pasada con Damián tuvimos una clase que dimos la gente de la Pontificia Católica en Brasil, ¿verdad? Donde participamos. Bueno, el tema virtual. Entonces también hoy en día surge un elemento nuevo que se llama telemedicina. Entonces hoy en día, ¿verdad?, vos tenés la oportunidad de poder consultar con un médico especialista de un área, ¿verdad? Inclusive, si eso se abre, imagínate que hoy en día ustedes digan, mi médico de cabecera, o como se dice antes, ¿verdad? Pero hoy en día se va teniendo un médico específico, un clínico, y bueno, por lo que pasa es que él ahora está en París, ¿verdad? Entonces, bueno, y está, no, pero yo quiero consultar con él. Y se establece ese enlace virtual, y él, como ya sabe ese expediente médico, esa persona, o ya le conoce, dice, sí, acordate que tenés que hacer esto, aquí, claro, la telemedicina. Entonces, es un elemento nuevo, quiere ser nuevo después de la pandemia. Así también como los inconvenientes surgidos de ellos que vayan a la parte legal y que tengan que resolverse, y va a hacer nacer una nueva jurisprudencia. Eso, nos gusta o no, quiere ser algo excepcional que surgió hoy en día fue la pandemia. Con los beneficios y los no tanto, ¿verdad?, que surgieron después de ello. Déjame hacer un paréntesis. Muy bien. Algo de lo que comentaba recién Robert y que me parece muy bueno es que a veces bajar a tierra, y referirme a bajar a tierra me refiero a bajar al proceso de nuestro trabajo, de nuestra vida cotidiana. A veces es como que esto parece como medio lejano, ¿no? Decimos, sí, pero todo muy bueno, pero ¿cómo hago? Dice llanamente, ¿cómo hago mi laburo con esto? ¿Cómo voy a trabajar yo el día de mañana bien y la jurisprudencia va a hacer algo por mí? Bueno, porque efectivamente lo que va a pasar es que algunas veces ustedes participen de algo que no sea tan legal, ¿sí?, o que sea reprochable al menos, ¿bien? ¿Sí? O que no sepamos bien qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? O nos cuesta explicar nuestro trabajo, ¿sí? A veces pasa, ¿no? Bueno, yo no había trabajado esto, ¿no? Bueno, a veces nos cuesta explicar nuestro trabajo, nos cuesta explicar nuestra tarea. Entonces, puede pasar que a veces también nos encontremos con que no sepamos qué hacer ante una situación que nos plantea, ¿sí? Y esto es un poco la práctica o un poco la mecánica de lo que quería guardar para hoy, para esta clase en particular. Bien, nosotros vamos a tener clases duras en las cuales va a ser 100% concepto, donde Angie va a estar todo el tiempo pidiéndome, profesor, más despacio, que estoy escribiendo, más despacio, profesor, por favor, más despacio. Bien, que no llego, que esto va a pasar, ¿sí? Va a pasar. Pero también lo que nos va a pasar es que tratemos de encontrar la oportunidad de hacer parates, ¿sí?, cada unas clases y decir, bueno, paremos un poco la pelota. ¿Cómo nos sirve esto? ¿Cómo nos sirve saber qué es una norma? Y bueno, porque la verdad es que a mí me van a contratar, y me van a contratar para que yo cumpla mi laburo, mi trabajo, dentro de los márgenes de la ley. Hasta ahí está claro. Pero también puede pasar de que venga alguien, creo que algo conversábamos hoy en el auto, bien pragmático el tema, que cuando vengan y me digan, che, esto que estamos haciendo no es legal. La verdad es que no es legal. Lo queremos hacer legal, queremos saber cómo hacemos, porque la verdad es que no sabíamos, desconocíamos. Puede pasar, a todos nos puede pasar. O sea, el principio de la ley se presume conocido por todos. Sabemos que es una ficción, porque en realidad ninguno de todos los que están y estamos acá conocemos todas las leyes. La mayoría las más o menos las ubicamos, pero imagínense ellas, ¿sí?, que están en Argentina hace días tan solo, y ni hablar de todos nosotros que estamos un montón de tiempo y que tal vez no nos ni siquiera nos paramos a decir qué esto, qué lo otro. Sabemos que en el registro, sacamos el registro con un 75% de respuestas correctas, bien, por ejemplo, ¿no?, la licencia de conducir con un 75% de respuestas correctas, creo que es el mínimo, bien, y salvo la respuesta esa donde si está bien atropellar a una vieja o mal, nosotros pusimos mal, entonces ahí no lo dieron. Pero estamos ahí, no es que conocemos la ley de tránsito, conocemos cuáles son las preguntas que nos van a tomar. Y esto es más o menos así en la vida. Más o menos conocemos cuáles son las problemáticas que vamos a tener y cómo las vamos a ir resolviendo. ¿Bien? La vida es eso. Y nuestro trabajo más o menos va a ser así. Ustedes no van a salir de acá sabiendo derecho. Y de hecho, yo les digo la verdad, cuando yo me recibí de abogado, no sabía derecho. Por decirlo de alguna manera, no sabía la ley. Lo que sabía era tal vez cómo encauzar soluciones para problemáticas que tenían que ver con la aplicación de una norma.
que es distinto a saber toda la ley. ¿Sí? O sea, yo tengo un código civil y comercial, antes tenía un código civil cuando me recibí, ahora tengo un código civil y comercial, que es la ley que apareció hace poco, por decirlo de alguna manera, bien, al lado del escritorio, o sea, en el escritorio donde yo atiendo a la gente. Cuando el cliente me dice, tengo un problema, no es que yo agarro el código y empiezo así. ¿Por qué? Porque más o menos tengo los criterios, todo. En el peor de los casos lo consulto, digo, a ver, esperen un segundo. Y busco en el momento, a ver qué se me puede ocurrir. Ah, sí, creo que tengo un caso parecido. Y empiezo, Wikipedia, Google, yo qué sé, algún amigo, algo. Puede pasar, pero lo importante es dar una respuesta concreta de que la persona no es que no es que tengo parado adelante, y esto les va a pasar a ustedes, no es que tengo parado adelante un genocida. Tengo una persona que está haciendo algo que tal vez o no sabía que lo estaba haciendo mal, o pensó que era algo menor, algo ínfimo, una pavada. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, o buscamos la manera de que tenga razón, a través de una interpretación diferente de la norma. Puede ser, ¿por qué no? ¿Sí? Ese también es el juego. ¿Sí? Ese también es el juego por el cual nos van a pagar a nosotros. No nos van a pagar solamente para decirle a la persona, te estás haciendo todo. ¿Qué tenés que salir? Ah, bueno. Entonces, no nos van a pagar solamente para decirnos, bien, sí, ¿qué estoy haciendo mal? Esto lo estás haciendo mal. Y si se entera alguien, si se entera de la FIP, vas a ir preso. Ese no es nuestro trabajo, dar malas noticias nada más. Nuestro trabajo también va a ser identificar soluciones. ¿Sí? Que tal vez, a veces los doctorados, las actividades académicas, a veces como que se apartan un poco, ¿no? Se apartan de cuál es el sentido. Está bueno que nos juntemos un montón de personas a hablar sobre derecho, o sobre jurisprudencia, o sobre lo que sea. Bien, pero en realidad es cómo resuelvo el problema. ¿Cómo resuelvo el problema que tengo adelante? Que es un problema real, con personas reales. Es un conflicto real. ¿Bien? Más real que una confección de una prenda de vestir. O un vestido. Mirá que dice, che, esto no me entra. Vos le vas a decir, bueno, ¿sabes por qué no te entra? Porque esto es un talle 2 y vos sos 3. Y el tipo, o la tipa te va a decir, sí, ya lo sé. Gracias. ¿Cómo hago que me entre? Bueno, mirá, elastizamos de acá, ajustamos allá, cortamos acá, agregamos acá, ponemos allá. ¿Bien? ¿Sí? O sea, la confección nos va a llevar a eso. Hay cosas que son irresolvibles. ¿Sí? Tipo con el puñal adentro de la persona. Y mira, estoy analizando a ver cómo puedo hacer, no sé, agregar demencia, no sé, pero estás al horno. Bien, me traes un talle 2 y soy 5, no me va a entrar. ¿Está bien? Tal vez en un brazo, me puedes meter o en una pierna. Che, mira, te pones un vestido en cada pierna, te entra. Ay, qué bueno, gracias. Y te vas contento así. Bien, igual está de moda, ¿viste? Un pantalón mitad y mitad, tipo Naruto, esta cosa. Bueno, entonces, sí, ¿no? ¿Está bien? El blanco y negro, bien. No lo tengo todavía, pero ya lo tendré. Ya me verán caminar por ahí con el pantalón. En cualquier momento. Bueno, entonces, este tipo de cosas, se podría decir, son las que hacen a la práctica, Robert. Bien, y vos que trabajás en varias materias, ¿sí? Que no son restrictas al derecho, ¿sabés? Y hoy justamente por eso charlábamos de eso cuando veníamos en el auto, de que te venís acá y le decís, bueno, te ofrezco esto, te ofrezco que sigas trabajando de esta manera, te ofrezco que sigamos trabajando con este proveedor. No, pero yo con ese proveedor no quiero trabajar más, o este contrato lo quiero incumplir. ¿Por qué? Porque no es lo que yo quiero hacer. Bueno, perfecto, entonces te ofrezco otra cosa. Hay un chiste entre abogados que es tipo, che, te ofrezco el divorcio. Bueno, dale, vení. Cuando llega el cliente te dice, che, mi esposa se murió, te ofrezco una sucesión. O sea, siempre hay algo para ofrecer, por decirlo de alguna manera. Es un chiste horrible, pero digo, siempre hay algo para ofrecerle a la persona. Obviamente porque uno busca cobrar, busca percibir un sueldo, busca vivir de eso. Pero en realidad tiene que ver con una realidad. Cuando uno presta un servicio, no presta uno solo. ¿Sí? Cuando vos vas a McDonald's, ¿sí? O a cualquier otro lugar, le decís, ¿qué tal? Quiero comer una hamburguesa. No, mejor quiero comer un helado. La mina está, el chico o la chica que te está atendiendo está haciendo pip. Bien, y si vos le dijiste un helado, una empanada, bueno, una empanada de McDonald's tal vez no. Pero digo, salado, dulce, bien, sí, comete una servilleta. Cualquier cosa te va a embocar. Bien, aunque termines tomando un café, bien, bueno, tiene que ver con eso. Los lugares, por ejemplo, de comidas rápidas nos muestran eso. ¿Sí? ¿Querés esto? ¿Querés lo otro? ¿Querés algo para los chicos? ¿Querés que los nenes se queden jugando? Bien, entonces a veces los servicios son eso. Yo no puedo ofrecer una gama amplísima. ¿Sí? Tampoco es que puedo ofrecer todo. Pero por lo menos me puedo manejar. Hablando de eso, me pasa igual. Hablo un poquito más fuerte. Cuando tengo que vender diferentes tipos de productos, realmente viene la gente con un producto ya con la cabeza buscando un tipo de producto, pero
salió algo muy bueno en seguros, es todo lo que tenga que ver con ¿cómo se llama? Con los aportes. Ante tanta, o sea, Inestabilidad. Claro, ante tanta inestabilidad, ¿qué hacemos? Como yo, por ejemplo, ya me lo hice, estoy aportando a una compañía importante, así ya después de sacar un par de años, me terminan indemnizando la cantidad de dinero que yo ya. Claro. Es como una especie de ahorro. Aporte. Es como hacer un aporte en vez del Estado, le hago también un aporte aparte directamente a la compañía y me lo devuelven en dólares. Claro, bueno, bien. Entonces, la jurisprudencia lo que vendría a hacernos, a ver si entendí, es darnos un poquito esta variedad. O sea, vendría a ser una herramienta para encontrar por ahí una interpretación a la ley más favorable de la que podríamos tener. Más ajustada. A ver, vamos a utilizar un término que me gustó mucho y que no está acá. ¿Sí? ¿Es una fuente? Es una herramienta. ¿Sí? Pensemos en esto de algo herramienta, o sea, que es una herramienta, que es algo que nos sirve. Pensémoslo como una utilidad. La norma aparentemente dice, ¿sí? Ejemplo clásico, ¿sí? El que robare, bien, es claro, dice el que robare, o sea, no es mío, el amigo de lo ajeno, ¿sí? Se queda con algo que no es suyo. La ley es clara. Pero ¿en qué condiciones dice esto? ¿Sí? El que matare a otro, es claro. Uno mata a otro, u otra mata a otro, u otro mata a otro, u otro mata a otro, bueno, todo eso, bien, todas las posibilidades que hay, bien, ¿sí? Todo ese tipo, aparentemente la ley lo resolvió. El problema es que hay casos particulares, hay mixturas, ¿sí? Hay variables que yo puedo, en el buen sentido, acá parece que suena feo esto de utilizar a mi favor, ¿no? Pero yo un poco les contaba esto, ¿no? Siempre decimos en derecho a las bibliotecas, ¿no? Decimos, hay una biblioteca que dice que tengo razón, hay una biblioteca que dice que no tengo razón, y hay una biblioteca que está en el medio que dice pone un poquito de acá, un poquito de allá, ¿sí? Que dice nos encontramos en la confitería. ¿Qué vas a decir? Por esa razón, justamente cuando se deciden los fallos que muchas veces llegan a la corte y se determina que va a haber un tribunal, ¿verdad? Van a haber 3 personas, no todas las veces el fallo que salga es un fallo que evidentemente a una de las partes no va a favorecer, y hay veces que esos fallos salen 2 contra 1. Inclusive ese uno que opinó en disidencia podía ser bastante interesante lo que opinó, podía ser un aporte pero fantástico. Lastimosamente los otros 2 jueces no opinaron igual y bueno, es lo que sucede. Entonces esos fallos en situaciones análogas que forman la jurisprudencia hace dar justamente un indicador de cómo debería ir las normas por lo general, ¿verdad? Pero va a depender mucho si en los sistemas legales, por ejemplo, acá en la Argentina, la jurisprudencia tiene bastante peso. Hay otros países donde no tiene peso. ¿Por qué? Porque no le dan esa vinculación necesaria que le dé más seriedad realmente al Estado de Derecho, ¿verdad? Así que por esa razón hay otros países, bueno, por ejemplo, los americanos, Estados Unidos, por ejemplo, por esa razón es que uno ve que... ¿No tenés lo del common law? Pues yo se lo sigo a explicar, pero si vos lo tenés claro... No, vamos si voy a hacer esto último y ya dejo de tomar espacio. No, para nada. ¿Por qué, por ejemplo, por decirte, en los Estados Unidos el tema de llegar a ser abogado es otra cosa? No es fácil. ¿Por qué? Porque allá sí tenés que leer. ¿Por qué? ¿Y por qué tenés que leerlo? Porque tenés que leer mucho. No, pero yo estoy hablando, yo me hago cargo... Allá sí tenés que estudiar. No, yo me estoy haciendo cargo de lo que es Paraguay. Ok. Me estoy haciendo cargo, sin drama. ¿Por qué? Porque, sí, Claro, no, yo no. Pero lo que hay que tener en cuenta es una cuestión. ¿Por qué tenés que leer mucho atrás? Porque si vos encontrás que 70 años atrás hubo una situación en particular, no sé si ustedes recuerdan la película con Al Pacino y Keanu Reeves, ¿verdad? Que es el abogado del diablo, ¿verdad? Y hay una parte donde Keanu Reeves agarra y te lee muchísimo y demás, porque él va hasta 80 años atrás hasta encontrar algo que le sirva, ¿verdad? Y eso es la jurisprudencia, los fallos anteriores en situaciones análogas. O sea, una situación similar 90 años atrás y se falló de esta manera. Entonces él recurre, inclusive ellos, hay muchos jueces, ¿verdad?, que han aportado bastante material interesante de cómo hacer un fallo, y eso ha sido un elemento que quiera ser o no, y esto sí me hago cargo, hay muchos jueces de América Latina, incluido Argentina, y Paraguay, Chile, Uruguay, lo que vos quieras, han tomado como referencia para dar un fallo, ¿verdad? Porque la forma en que encaró ese juez
hace bastante difícil que otra persona lo quiera interpretar. Nosotros los abogados tenemos muchas veces ese tema de que todo es interpretable, o sea, tiene que llegar también un momento en el cual ese fallo, ahora, esos fallos va a depender mucho, les vuelvo a repetir, de la forma en que se distribuya la carta magna en los países. Y eso hay que tener en cuenta. Argentina, México, Brasil y Estados Unidos tienen ese sistema federal con diferentes constituciones. Entonces, ¿eso qué hace? Que el fallo que se toma, ¿verdad?, para algunos es erga omnes en los Estados Unidos. ¿Qué significa? Acá, la compañera de ustedes, ¿verdad?, llevó adelante algo y reclamó sobre algo. Cuando se le conceda a ella es para todos. Entonces es erga omnes. Pero en otros países, y eso por ejemplo en Paraguay es así, cuando se concede algo es interpartes. ¿Qué significa? Que aquel que reclamó y llega hasta el final y lo justifica por qué, entonces a esa persona se le concede, claro, no para todos. Entonces esas naturalezas, que inclusive vienen del latín, erga omnes, que es para todos, ¿verdad?, y interpartes, que solo entre las partes, facilita con esa pequeña frase hojas y hojas de estar leyendo, ¿verdad? Interpartes, erga omnes. Entonces eso es muy importante, volcarlo a algo más específico. Yo quiero ir a algo que sea útil para ustedes en la parte de licenciatura en comercio exterior. El día de mañana los licenciados en comercio exterior van a tener que determinar cuáles son las normas que ellos, buscándola, o la jurisprudencia que ellos encontrándola, pueda servir a las empresas donde están. ¿Por qué? Porque para ese lugar o ese país en el que están, ese es para todos. Pero dependiendo de dónde están, dicen, no, este solamente es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y también iniciar ese camino y reclamarlo también, porque nos vemos enmarcados en esa misma situación y podemos llegar a conseguirlo también para nosotros. En ese sentido, yo creo que, por eso, el licenciado en comercio exterior es vital para muchas empresas, para varias, a nivel mundial inclusive. ¿Por qué? Porque va a ser que día de mañana sugerimos hacer esta cuestión de esta manera. Y la herramienta para la toma de decisiones va a ser justamente ese dictamen que pueda brindar a ustedes. Muy bien, gracias. Vamos a tomar lo que dijo recién Robert para explicar dos cositas. Primero, la diferencia entre el régimen continental, ¿sí?, que es el nuestro, que es el que se usa en Argentina, y el régimen del common law, ¿sí?, la ley común. En este caso, la jurisprudencia, que etimológicamente significa la opinión de los autores, en realidad con el tiempo se cambió a la opinión de los tribunales, ¿no?, o la opinión de los jueces o la palabra de los jueces. Entonces, hoy por hoy entendemos que la jurisprudencia dejó de ser la opinión de personas que saben a ser solamente de la judicatura, ¿no? Sí, que es algo solamente de los poderes judiciales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, respecto a la diferencia entre el common law y el sistema continental, el common law, cuando toma una sentencia y dice esto es mi jurisprudencia, esto se va a repetir hasta la muerte, es casi literalmente así. Se mantiene una jurisprudencia, se mantiene durante muchísimo tiempo y es muy difícil quebrar esa jurisprudencia. Es muy difícil cambiar el sentido de la interpretación que se dio. ¿Bien? O sea, aquí, por ejemplo, hace unos 10 años hubo un fallo sobre pensiones en el caso de una pareja de personas del mismo sexo y hubo, o sea, se puede decir, hubo un revuelo enorme para que le reconocieran a una pareja o a un compañero, por decirlo de alguna manera, de ruta, ¿sí?, de otro hombre, bien, una pensión por ejemplo, lo que sería para nosotros una pensión por viudez. Bien, o sea, era algo tremendo. ¿Por qué? Porque no se permite ni siquiera el matrimonio igualitario. Bien, entonces el reconocimiento de una persona que vivió con el otro durante no sé cuántos años, ¿sí?, estoy hablando de una vida, ¿sí?, era como algo, pero súper, era romper justamente un paradigma. Era cambiar justamente una cosmovisión de qué era hasta ese momento. Obviamente cubierto de religiosidades, ¿sí?, de cuestiones que obviamente van más allá de la realidad. ¿Cómo? No, está perfecto, a eso voy. ¿Sí? Tenía que ver con eso. Vos por un lado tenés algo que es real, ¿sí?, o sea, independientemente de que sea del mismo sexo, ¿sí?, o de otro género o lo que sea. Bien, es una persona que convive con la otra durante toda su vida, ¿sí? Acá en Argentina la llamamos pensión. Sin embargo, si no vivió con ella toda su vida, solamente se casó una semana antes de morir, también es una pensión, ¿sí? Y en Estados Unidos se concedía esa pensión si la persona era de diferente sexo. El tema es que sea del mismo.
¿sí? Toda la vida, una semana, no importaba cuánto. Entonces, cortar con ese antecedente costó muchísimo. ¿Sí? Pueden ustedes estar a favor, pueden estar en contra, no voy a eso. Voy a que en los sistemas, bien como el del Common Law, justamente, al igual que en Estados Unidos, que también en Gran Bretaña, bien, tienen ese problema. Pero también tienen algo muy positivo, si queremos verlo de algún modo. ¿Cuál es el problema o qué es lo que nosotros tildamos primero cuando decimos no hay justicia en Argentina porque... ¿Qué pasa con la justicia? Además, eso no tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la ley. ¿Cómo? No, no, bueno, también puede ser, pero no. No es igual para todos. Tampoco, exactamente, porque la justicia es un conflicto con el concepto de igualitariedad o de igualdad de la justicia. La justicia como conjunto de jueces, no justicia con el concepto de justicia, sino, ¿qué pasa? Cuando yo digo, che, no hay justicia en Argentina, porque los jueces, ¿qué pasa? Tardan mucho, demoran, ¿entendés? Entonces, una persona inicia un proceso, por ejemplo, para cobrar una pensión, y cuando cobra la pensión ya está muerta. Muerta y bien muerta, o sea, ya, pero no quedan ni los huesitos, pobre de la señora, bien, y el pobre viejo se murió diciendo, bueno, por lo menos le dejo algo a la vieja. Fuiste, no hay posibilidades en Argentina. Bien, de hecho tuvieron que inventar algo que se llamaba la reparación histórica, ¿sí? Hace unos años, inventaron eso que era, pero era algo con cierta lógica, pero también era tremendo, que era decirle, a vos te corresponden 10. ¿Sí? Si querés tus 10, hacete un juicio de 20 años y no cobrarlo. Si no, por medio de este proceso, en vez de 10 cobras 5. Y la gente aceptaba. Claramente aceptábamos. Exactamente. Porque antes que nada lo aceptás, entonces el gobierno, por decirlo de alguna manera, el Estado, o sea, todos nosotros, bien, como que le hacía una engaña pichanga, ¿entendés? Al viejo y a la vieja diciéndole, en vez de cobrar 10, cobras 8, cobras 7. Entonces la gente, claro, arreglaba. Pero capaz que si iban a un juicio cobraban 100. ¿Sí? Pero claro, ¿a cuándo? No sé, pero seguro. Porque aparte la ANSES, justamente el problema que, entre otras cosas que hace la ANSES o el ANSES, es que apelan los juicios. Esto ya sé que nos estamos metiendo en algo que no tiene nada que ver con la materia y que no tiene nada que ver con esto. Pero apela los juicios. Entonces, ¿qué pasa? Las apelaciones llevan otra vida más. ¿Sí? Se las cobra en otro multiverso. O sea, ¿se entiende? O sea, para que se entienda modernamente. O sea, ¿sí? O sea, no la cobra nadie. Entonces, si no hay un hijo menor de edad, o no hay un hijo con una persona con discapacidad, o una persona a cargo, no la cobra nadie, y esa plata queda para el Estado. Entonces, si ustedes lo piensan de ese lado, es un sistema totalmente y absolutamente perverso. ¿Sí? Es tardar en pagarle a nuestros ancianos para que no lo cobren y después le queda al Estado. Es tremendo. Saliendo de esa situación, volvemos a lo que nos toca hoy, bien, que tiene que ver con esto de el Common Law. ¿Qué tiene el Common Law? Las sentencias salen rápido, porque todo se resuelve en el mismo sentido. ¿Se entiende? Entonces, si yo siempre resuelvo las cosas en el mismo sentido, todo juicio que entre por ese mismo tema, la respuesta te la tengo en una semana. De hecho, es más, ni siquiera vos vas a una instancia superior, ni siquiera lo apelas, si ya sabes en qué sentido siempre se va a resolver. ¿Está bien? Esto es bueno en el sentido práctico, pero también es malo, porque desconoce de ciertas particularidades. ¿Sí? Lo que lo hace largo un proceso, además de que la justicia y que esto y que lo otro y la burocracia y todo, también son las particularidades del caso. ¿Sí? Vamos a algo muy simple. A le debe a B. ¿Por qué? Porque firmaron un contrato. Listo, B le tiene que pagar. Perdón, A le tiene que pagar a B. Listo, ya está, fin del problema. El juez, ¿qué va a decir? A le tiene que pagar a B, más los intereses. Parece que está todo súper resuelto. Pero no, A presenta una prueba del contrato, que esto y que lo otro, que empiezan las, por decirlo de alguna manera, un análisis ya minucioso. Bueno, ya en ese análisis minucioso ya el Common Law no podría entrar probablemente. ¿Por qué? Porque automáticamente resolvería o bajaría el martillo siempre en el mismo sentido. Esta es mi forma de alguna manera de verlo, Robert, no sé si vos estás de acuerdo. Totalmente. Bien, entonces, ¿qué pasa? En nuestro sistema, ¿sí? Primero que si nosotros le damos a los jueces la oportunidad de que el efecto de la sentencia sea para todos, le estaríamos dando la tarea de que, si yo le doy al juez, ¿sí? Si yo le estoy reconociendo a Fabricio la posibilidad de tomar una decisión y que esa decisión sea casi de la misma entidad que una ley, ¿qué tarea le estoy dando a Fabricio? El legislador. Le estoy dando, muy bien, todos están diciéndolo bien, muy bien. Le estoy dando una función de un legislador. Lo cual en nuestro país, ¿qué reconocemos nosotros que hay? Una división de poderes, en la cual yo tengo, decíamos 3, pero también
diferenciamos 4, bien, el Ministerio Público, ¿sí? El Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo estos 3, 4 poderes, ¿sí? Estas 4 ramas, ¿sí? Importantes de poder, y yo empiezo a desbalancearlo, automáticamente lo que me pasa a mí es que esta suma de pesos y contrapesos se me empieza a desbalancear. ¿Por qué? Porque le estoy dando al juez, le estoy dando más atribuciones de las que debiera tener, entonces esto me baja, ¿sí? Se me empieza a desbalancear el sistema. Empiezo a tener un poder legislativo más ocioso o un poder legislativo tal vez con menos fuerza. Es cierto y es reconocido que mundialmente estamos en tiempos donde los poderes judiciales tienen mucho poder. ¿Está bien? ¿Por qué? Por lo que yo les comentaba antes. Por ejemplo, lo que dice la Corte Suprema no es que es obligatorio para todos. Es obligatorio para las partes. Muy bien, el efecto que decía Robert. Interpartes. Interpartes. Pero ¿qué pasa? Tiene una presión, tiene una fuerza política lo que dice la Corte Suprema, que no lo dice cualquiera, lo dice la Corte Suprema, a la pelota. ¿Se entiende? No lo dice Fabricio. ¿Sí? Lo dijo el decano. ¿Se entiende? No lo digo yo, lo dijo el director de la carrera. Ah, bueno, entonces ya no lo dijo el profesor nada más. Lo dijo fulano, lo dijo Mecano. ¿Se entiende? Tiene otra fuerza. No porque sea verticalmente obligatorio, sino por la fuerza de quien lo está diciendo. ¿Sí? Hay una fuerza del precedente, y a esto es a lo que vamos, ¿bien? Que sí se tiene en cuenta a la hora de evaluarlo. Pero ¿Sí? perdón, ese precedente a su vez está influenciado por otros precedentes. Claro, se van como sumando, ¿viste? Como una masa, se va como aglutinando todo. Yo voy sumando todo. Pero entonces al final el que lo dijo primero es el que tiene rol de legislador. Después los otros no solamente están leyendo y diciendo, ay, así. Bueno, en realidad, por eso yo decía antes, al Poder Judicial, cuando tiene esta función de intérprete y tal vez modificar la ley o declarar inconstitucional una ley, pero solamente para el caso concreto, ¿no? Todo eso que siempre pasa en ese caso concreto se lo conoce como legislador negativo. Porque no es un legislador, ¿sí? Hace las veces de para el caso concreto, bien, hace lo que llamamos un control de legalidad y un control de constitucionalidad de las normas, bien, en cada caso concreto, repito, ¿sí? Y tiene esta función de determinar si la ley se aparta o no se aparta en ese caso concreto. ¿Se entiende? Es un rol muy importante el del Poder Judicial. ¿Sí? Tiene en cada caso la oportunidad de ser legislador para las partes. ¿Sí? Positivo o negativo. Entiéndase restrictivamente para eso. ¿Ibas a agregar algo? Sí, Vení para acá si te ven. una cuestión puntual que quería decirles justamente con respecto al tema de la jurisprudencia en sí y ese proceso por el cual tal vez muchas veces hay un fallo que surgió, bueno, que existe 30 años y después cambia, ¿verdad? Porque ocurre una situación excepcional, llámese pandemia, o llámese que esa parte que lo reclamó encontró las razones por las cuales pudo asentar y justificar y probar de que realmente le afectaba esa norma y entonces consigue el cambio de la misma, en este caso si es interparte para esa persona, ¿verdad? En la antigüedad habían 5 juristas, uno era Ulpiano en Roma, Ulpiano, Papiniano, Gallo, Modestino y Paulo. Ellos 5 eran los a quienes se recurría cuando, si bien es cierto, tenían las normas ya establecidas, ellos había una duda o había un encuentro entre dos abogados que era muy bravo y entonces el encargado de tomar la decisión no estaba seguro de la decisión que iba a tomar porque ambas partes parecían bastante verosímiles. Entonces se recurrían a esos juristas, ¿verdad? En lo que intenta hoy en día la figura de la jurisprudencia dentro de las sociedades es que las Cortes Supremas actúen como esas figuras de Ulpiano, Papiniano, Gallo, Modestino y Paulo, ¿verdad? Tratar de llegar a eso, ¿verdad? Ahora bueno, en otros países, en el Brasil por ejemplo, hubo mucha controversia hasta hace poco. ¿Por qué? Porque vos tenías lo que ellos llaman un Supremo Tribunal Federal, ¿verdad? Que el Supremo Tribunal Federal que tomaba una decisión, pero había otro tribunal que decía no, esta persona que acaba de salir afuera tiene que entrar otra vez, ¿verdad? Entonces como que salió un meme de que había una persona que entraba y salía por una puerta giratoria porque apenas el tipo consiguió salir, entonces no, le metieron otra vez y así viceversa, ¿verdad? Entonces yo hablé con colegas míos del Brasil que justamente me decían, yo a veces tenemos un foro de colegas en toda Latinoamérica que están así, gente de Ecuador, de diferentes lugares, ¿verdad? De Colombia, Chile,
Y nos quejamos respectivamente muchas veces de cuestiones del derecho, ¿verdad? Y ahí justamente de Brasil, para que conste antes, yo no formo parte. él no forma parte, no lo incluimos, lo discriminamos. Entonces, Por tomar mate caliente. está un colega laboralista acá ahí, el doctorado. Entonces, cada uno va tirando las cuestiones con las cuales tal vez no esté de acuerdo, ¿verdad? Nada más. Entonces, en ese sentido, en Paraguay, el tema de la jurisprudencia, yo le dije a un profesor mío, yo soy egresado de la escuela judicial también, y un profesor mío que fue ministro de la Corte Suprema, yo le pregunté, le dije, si cuándo va a ser el día en que la jurisprudencia sí tenga peso, sí tenga vinculación, y entonces, bueno, le dé un poco un ropaje más y eso va a ser difícil para que pase, me dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la jurisprudencia es algo a lo que recurrimos para intentar que se falle de nuestro lado, ¿verdad? Entonces, para eso. Pero en otros países, y la Argentina, por ejemplo, tiene una tradición de tener jurisprudencias bastante extensas. Y eso, de alguna manera, con todas las críticas que se puede hacer, le da esa fuerza realmente a lo que implica la imagen de la Corte No Suprema. solamente extensa, perdóname, Sí. te interrumpo en esto, sino también compleja en la lectura. ¿Sí? También, En también Argentina de- las leyes no son También. claras. ¿Sí? O sea, esto de la ley se presume conocida por todos es un poco más difícil cuando encima el lenguaje, Sí. ¿bien? Y encima la jurisprudencia, la lectura, los fallos, las sentencias, a veces vos decís, no entiendo, tengo razón, no tengo razón, Sí. se tengo que pagar, no lo tengo que pagar, vas al final y dice resuelvo, estar a favor, en contra, bien, rechazo lo anterior, digo lo... De hecho, cuando considerando que es toda la parte de la figura del fallo en sí, la sentencia tiene o sea, hay una materia que se llama lógica y estructura de la sentencia jurídica, muy interesante por cierto, que implica todo lo que es cuando sale un fallo. ¿Usted qué pasa? Usted va leyendo, considerando, va a decir, por la pucha, este va para mí. Va para mí. Llega al final, lee Llega al y final y no interpreta. iba a tu favor, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que él dice es totalmente cierto. Más cuando que teniendo en cuenta que acá en la Argentina el dominio del léxico español es tan amplio que permite una conceptualización bastante extensa y a veces, bueno, hasta por las ramas, que uno ya no entiende si al fin y al cabo qué es lo que terminó decidiendo, ¿verdad? Decir es que hasta qué punto te favoreció o te perjudicó, ¿verdad? Y bueno, y ahí posteriormente se verá, ¿verdad? Por esa razón es que muchas veces los fallos, cuando ya son pero ya abiertamente en contra de lo que vendría la jurisprudencia, bueno, ahí sí son revisables, apelables y demás. Inclusive, no olvidemos la figura del Consejo de la Magistratura, que es esa institución, que también existe acá, ¿verdad?, que debe velar por el hecho de que si yo el día de mañana como juez estoy tomando una decisión que por ahí ya no corresponde, voy a tener que pagar las consecuencias de ello, ¿verdad?, porque voy a tener que responder por ello. Es una especie de control, no tanto de lo que hace el juez, porque el juez o la jueza resuelve en base a su conocimiento y a su sana crítica o a lo que tiene que ver con su convicción, ¿no? Pero sí, obviamente que si hay, repito un poco el ejemplo que les daba antes, ¿no?, una ley que es muy clara, bien, o actúa en forma discriminatoria, o bien, o va en contra de una norma que, repito, es hasta constitucionalmente válida, bueno, tal vez el juez en realidad lo que se está haciendo es apartando de la lógica, no es que está cambiando el criterio, porque un tema de criterios es como, por ejemplo, un poco hablaba yo cuando hablábamos sobre el tema de la corrección de un examen. Yo les pongo, bueno, expliquen tal cosa, ustedes dan un concepto y para mí puede estar bien, para ustedes puede estar mal, normalmente suele estar al revés, ¿no? Para ustedes siempre bien y yo soy el que puede estar tal vez no tan de acuerdo. Pero en el multiple choice es un multiple choice. Entonces yo prefiero, por ejemplo, hacer un multiple choice que es A, B o C, D y listo, ya está. Y se termina un poco esto de, no, bueno, pero yo mire la cantidad de renglones que escribí, no, pero mire todo cómo yo lo expliqué, pero mírelo bien, pero... Está bien, pero explicaste otra cosa. O un examen oral. O un examen oral que hablan y que se extienden y que uno casi que pide que por favor caiga ese meteorito en la Tierra y que termine con la raza humana antes de que este muchacho termine o esta muchacha termine de hablar. Bueno, efectivamente, no siempre hablando mucho o escribiendo mucho, yo estoy respondiendo a la consigna. A veces, ¿no?, lo preciso es lo conciso y es doblemente bueno. Sí. Entonces, volviendo a lo otro, el ejemplo de lo que daba Robert recién, la jurisprudencia muchas veces es extensísima, ¿sí?, porque atiende muchas problemáticas que hay en el medio del problema, pero también a veces te cuentan algo que es lo mismo que acaba de decir Robert recién, se van hasta un piano, cuando tal vez tienen una solución. ¿Y por qué te señalo vos? Porque vos hablaste recién de que el primero de alguna manera dio un considerando y después todos los demás se unieron. Bueno, esto es más o menos la mecánica que está comentando Robert en una misma sentencia. En un tribunal, yo digo, yo estoy a favor de esta doctrina, por consiguiente pienso que ella tiene razón. Robert dice, comparto los criterios de lo que dijo Damián, ella tiene razón.
Y después aparece ella que dice, no, en realidad yo no estoy de acuerdo con ellos, explica los motivos y le da la razón a ella. Revierte, por decirlo de alguna manera, su sentencia, o mejor dicho, revierte la orientación en la que iba la sentencia. No obstante, 2 contra 1 gana, entre comillas, nuestra posición. ¿Sí? Es más, a veces hasta la tercera o el tercero dice, como ya los dos fueron en este sentido, yo de alguna manera evito pasar por todo el momento en el cual explico por qué sí o por qué no, o digo que estoy en disidencia y no mucho más. Entonces, eso pasa en las sentencias argentinas. Pero la primera explicación, los primeros considerandos son extensísimos. Entonces, cuando ustedes tengan que pasar por eso, en realidad ahí van a sufrir. Ustedes van a leer más en una sentencia de todo lo que van a tener que leer en la materia mía en todo el cuatrimestre. ¿Sí? Hay sentencias, chicos, son larguísimas, de 120 y pico de páginas, donde uno, ¿sí? Es como, y si te llega a faltar una hoja, te matás, por decirlo de alguna manera, bien, porque llegás al final y decís, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿En qué camino eligió al final? Es como un elige tu propia aventura, ¿viste? Porque vas recorriendo el libro y no sabes para dónde termina. Bueno, esto es más o menos parecido. Y lo escribe una sola persona. ¿Cómo? Lo escribe sola la persona que está dando ahí. Y ese Tiene sus relatores, hay relatores. Ese es un ámbito de la parte de los palacios de justicia de los diferentes países que no te voy a Claro, cada palacio de justicia tiene sus vericuetos. Pero normalmente tienen relatores, que son los que escriben y el juez es el que de alguna manera da el sentido, ¿no? O sea, todos los caballos son blancos. ¿Sí? Todas las sentencias salen de que los caballos son blancos. ¿Se entiende, no? Después las consideraciones intermedias pueden variar. No, un poquito eso porque yo, perdón mi ignorancia, pero no tengo ni idea de dónde sale la sentencia. ¿Es el día del juicio que vemos en las películas? No, la sentencia normalmente, las leyes, los códigos procesales establecen un plazo. Por ejemplo, dicen, pasarán 5 días y 2 o 10 días pasarán y la sentencia se dictará de a 4 a 5 días hábiles. Bueno, eso es verso. Nunca se cumple. El laboral, que hoy hablábamos justamente, mirá, Robert, que el viaje largo que tuvimos, que hablamos de todo, viene el derecho procesal laboral que conversábamos con Robert, por ejemplo, se establece de eso. Está todo muy marcado, al igual que en la ley de concursos y quiebras. Es un mundo aparte del laboral. Sí, además de que es un mundo aparte, es muy organizado en cuanto a los plazos. Después hay juicios que duran 5 o 10 años y que uno dice, pero pará, si según el código procesal un juicio no tendría que durar más de 2. Ok, vendría después del juicio. Claro, o sea, es el acto procesal que claudica. Es el acto procesal que cierra, se puede decir, un proceso, obviamente después está la... Y que puede abrir otra etapa, ¿verdad? Claro, que puede abrir otra etapa, porque después tenés no solamente apelaciones, sino tenés la aplicación de la sentencia. O en lo penal, la parte de la casación, que es llamarle otra manera, pero es ir a una tercera instancia, te guste o no, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque ya fue fallo en primera instancia, fue fallo en segunda instancia. Y hay cuestiones muy puntuales, y vuelvo a reiterar, América Latina, por eso siempre ese grupo que te digo, hay bastante que hay gente de Ecuador, Perú, que todo un poco así colea. ¿Por qué? Porque en teoría, si ya se ganó en primera instancia y en segunda, ya se confirma. Pero muchas veces por alguna razón, ¿verdad?, apelan y eso, o encuentran la razón por la cual encuentran una inconstitucionalidad, sería, encuentran ese error y van otra vez a la corte, ¿verdad? Por eso que eso hizo nacer, nosotros estamos por tener esa materia, te cuento, de nacimiento allá, el derecho procesal constitucional. Imagínate. Entonces, ¿por qué? Porque ahí ellos van analizando, por ejemplo, Damián presenta una inconstitucionalidad y entonces ellos dicen, es procedente estudiarla, ¿verdad? Eso no significa que la está aceptando, sino que analizan y demás y dan un fallo por el cual aceptan la presentación de él. No significa que le dan la razón, le aceptan y significa que pasa a estudio, porque si no rechazan en algo, volvemos al latín, que se llama in limine, ¿verdad? Que defino, o sea que le dicen no corresponde, ya fue, ¿verdad? Pero cuando le dicen que aceptan, no se van a estudiar, y por ahí puede ser que sí, puede ser que no, y bueno, y ahí es donde desgranan las razones por las cuales, más allá que aceptaron, en su momento van a responder, y eso, bueno, puede llegar a sentar jurisprudencia, ¿verdad? Así que es realmente un tema apasionante, porque como te digo, hay veces que decimos, no, pero la antigüedad y eso, y hay veces que nos sorprendería la vigencia de la antigüedad. Hay veces que está más vigente que nunca. Así que bueno, Damián, sí, sigo. Sí. Sí. Al haber tantas jurisprudencias, puede ser que esas tres personas que, como que decían la sentencia, tengan cada una un punto distinto. Totalmente. De hecho, por ejemplo, vamos a hablar solamente de la Argentina.
si nos referimos a contratos, y acá el colega me va a corregir si es que no me desempeño como corresponde, tenemos a Borda, ¿verdad? Entonces, una autoridad en la parte de contratos y sienta esa manera en la cual justamente se encaran los mismos, y hay jueces, ya sea de primera, de segunda instancia, y jueces de la Corte Suprema, que ya van teniendo un criterio, porque lo que se intenta buscar pues, es un criterio, ¿verdad? El criterio se va gestando a lo largo del tiempo en todas las carreras, ¿entendés? Entonces vos vas a tener un licenciado en comercio exterior que va a tener un criterio en particular de cómo encargar estas importaciones que se están necesitando para tal área, y el otro tiene otro criterio. Entonces, ese criterio, ¿de dónde van a ser? De toda la bibliografía, ya sea la que haya leído, o de paso, y en este sentido les animo a ustedes que el día de mañana justamente van a ser grandes profesionales, ¿verdad? Es a escribirlo, ¿verdad? Entonces el día de mañana ya va a haber alguien que, bueno, antes de recibirse pudo escribir algo, un material, un ensayo, ¿verdad? Puede ser algo pequeño, y el día de mañana extenderlo. Entonces, eso va a ir formando ese criterio tan necesario para que realmente sean serios los fallos que se tomen. Porque claro, si siempre se ha tenido una línea de conducta, eso inclusive, ¿sabe para qué ayuda? Eso ayuda inclusive para que, y acá me dirá Damián qué opina al respecto, eso ayudará para que el día de mañana no exista tanta morosidad judicial. Esa morosidad judicial es también de la que él habla, al decirte de que tarda mucho en decidir y en transmitirles a ustedes, a la ciudadanía y demás, los fallos, ¿entendés? Pero si vos ya tenés, si ya va teniendo ese criterio con respecto a tal o cuales situaciones, como que se allana ese camino de último, ¿verdad? Pero cuando de repente hay veces que no hay esa seriedad, y yo me hago cargo de esto que te digo, hay muchas veces en otros países, ¿verdad? Si puedo hablar, ¿verdad? Haber litigado allá y demás, todo aquello, donde justamente el mismo juez, ¿verdad? Tomando esta decisión, el día de mañana justo toma esta decisión otra vez. Entonces ahí como que voy a decir, bueno, pero como esa jurisprudencia, al no tener una vinculación concreta, por ley, que las normas estén así. ¿Cuáles son las normas? Los preceptos que rigen la conducta del individuo dentro de la sociedad. Entonces, al tener ya eso, pero si solamente sirve para decírtelo, no, no sirve para que te lo muestre. Yo te lo estoy mostrando, mira que si fallas, hace 20 años que viene así de esta manera, pero no le obligan necesariamente, porque por ahí él te puede decir sí, pero ahora hay algo excepcional. ¿Cuál es? La pandemia. A favor de lo que estás diciendo, Robert, y en cuanto a lo que preguntabas vos, lo que te está diciendo Robert, te digo no porque no lo hayas entendido, sino porque le agrego algo más, es que no solamente hay 6 personas, 100 personas que pueden estar en desacuerdo, sino que también una misma persona puede estar en desacuerdo con su propio precedente. O sea,